Hola, geoexploradores, bienvenidos a nuestros jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. En un momentito más vamos a arrancar esta segunda plática que tiene que ver con este libro que estamos presentando acá de primicia en GeoExplora, pero pues antes queremos darles unos breves comerciales de las actividades que tenemos acá en GeoExplora. Y recuerden que estamos ahora en este canal que es GeoExplora 2.0 e Instagram 2.0 porque nuestra cuenta original fue hackeada y no nos permite hacer estos en vivos. Así que los esperamos por acá. Si son nuevos en el canal, denle seguir, denle me gusta para que les lleguen rápido los eventos que tenemos acá en GeoExplora. Y bueno, queremos invitarlos a los talleres sabatinos que tenemos para el mes de mayo, que hemos preparado especialmente para nuestros pequeños geoexploradores, en donde vamos haciendo una manualidad, pero al mismo tiempo vamos aprendiendo, en este caso, de dinosaurios, que son el grupo de los dromeosaurios, mejor conocidos como los raptores. Este 11 de mayo vamos a hablar de plumas y colores en los raptores, vamos a hablar de qué son los melanosomas y cómo pueden interpretar los colores a partir de estas partículas los científicos. Así que apúntense, apunten a su primo, apunten a su sobrinito, porque este proyecto básicamente que sobrevive de los talleres y de las salidas. También queremos invitarlos a los papás o a los niños que estén haciendo homeschool, escuela en casa, pues que si les gusta algún taller o si les gusta alguna actividad de GeoExplora, que nos contacten. Hemos trabajado con muchas mamás y con muchos niños que hacen homeschool. Y si ustedes quieren apoyar sus clases que ya tienen de ciencia, bueno, pues contacten a GeoExplora. Si ya sienten que se quedaron cortos en algunos temas, pues aquí les ponemos los especialistas para que tengan clases para sus hijos que están haciendo homeschool. Así que también contáctenos, mándenos un mensajito por el WhatsApp, por el correo. Y bueno, queremos invitarlos también a nuestras expediciones que tenemos para el mes de mayo, junio y julio, que ya tenemos agendadas. La primera es esta, que nos vamos este sábado a festejar a nuestras mamás geoexploradoras al volcán Xitle, aquí en el sur de la Ciudad de México. Vamos a hablar de volcanes, los tipos de volcanes, las erupciones volcánicas, los materiales volcánicos, el peligro también que hay cuando hay una erupción volcánica. Visitamos el cráter de este volcán que hizo erupción hace poquito, recientemente, incluso a los antiguos cuicuilcos les tocó ver esta erupción. Después bajamos, tomamos un picnic en la naturaleza y finalmente nos internamos en los túneles de lava con todo el equipo necesario. Nosotros les damos la lámpara, el casco, las rodilleras, llevamos bastones, todo el equipo nosotros se los damos aquí en GeoExplora. Ustedes nada más tienen que llevar las ganas de divertirse. Y también vamos el 25 y 26 de mayo al Geoparque Comarca Minera, el primer geoparque mexicano designado por la UNESCO. Vamos y visitamos los famosísimos prismas basálticos, explicamos cómo se forman, también visitamos minas, una prehispánica de obsidiana y otra mina del siglo XVIII, de oro, plata y plomo. Así que no se lo pierdan, esta salida tiene una visión más como de onda de geología, hablamos de minerales, de rocas, de volcanes, etcétera. Y bueno, las de junio y julio tienen que ver más con dinosaurios. El 8 y el 9 de junio nos vamos al campamento Cretácico y el 20, déjenme ver porque me tapa la ventanita, 27 y 28 de julio nos vamos a la Dino Expedición. Son salidas similares, pero en una hacemos campamento y recorrido nocturno y en otra, en la de Dino Expedición, nos quedamos en hotel y visitamos además las salineras prehispánicas y el jardín botánico Elia Bravo. Así que vénganse a cualquiera de las expediciones acá en GeoExplora que los estaremos esperando. Y bueno, nosotros seguimos aquí presentando nuestro segundo conferencia, presentando este libro de Ambientes del Pasado. Y ahora vamos a meternos con los capítulos relacionados con el registro fósil de invertebrados. Y es para mí un gusto darle la bienvenida al doctor Sergio González Mora, del Museo de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al doctor Pedro García Barrera, también del Museo de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al doctor Hannes Loser Kaiser, de la Estación Regional del Noreste del Instituto de Geología de la UNAM, y a nuestra querida doctora Rosalía Guerrero Arenas, de la Universidad del Mar
de Oaxaca. Es un honor tenerlos acá en esta presentación de este libro que hablábamos el miércoles pasado, porque no fue en jueves, fue en miércoles. Hablábamos un poquito de qué significó para ustedes también como editores hacer este gran trabajo de recopilar toda esta información, y hablamos de los primeros capítulos que tenían que ver con microfósiles e ignofósiles, y ahora nos toca hablar de invertebrados. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, Buenas gracias. tardes, ¿todo bien? Gracias, Adriana, todo bien. Gracias nuevamente por la invitación. Por allá Muchas de gracias por la Hermosillo. invitación. Gracias, no, gracias a ustedes por haber aceptado. A veces sé que es complicado que todos nos reunamos un solo día por acá y un día antes de las madres, que en donde todo se va a poner caótico, pero bueno, se logró. Qué bueno que están por acá. ¿Y qué les parece si vamos platicando de los capítulos del libro? Y les comentaba hace ratito que, pues, que nos vayamos en el orden como están estos capítulos en el libro de Ambientes del Pasado. Y bueno, el primer capítulo habla de invertebrados, habla de corales cretácicos. Doctor Hannes, ¿nos pudiera platicar un poquito de qué va este capítulo de corales cretácicos? Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, si estamos hablando de corales, siempre estamos pensando en estas zonas tropicales exóticos de los atolones como aquí, que viven en las zonas calientes, ecuatoriales, aquí como un atolón reciente. O por ejemplo los arrecifes enormes que tenemos en el este de Australia, el arrecife de Gran Barrera. Tenemos una foto bajo el agua, este es precisamente de los arrecifes de Australia. Y construcciones enormes de organismos pequeños que lo hicieron en miles de años. Y nosotros como estamos viendo estos arrecifes, siempre estamos pensando, bueno, en el pasado era igual, pero no. No es así. Arrecifes es algo muy raro en la historia de la Tierra y algo excepcional, son ecosistemas muy particulares. Y si estamos viendo un poco por atrás, esta es la escala de tiempo, es el Mesozoico, el Cenozoico, son como 200 millones de años. Y esta es la cantidad de los géneros de los corales. Y que tengo marcado aquí en gris son los tiempos con los arrecifes. Entonces, en el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico no había arrecifes, un poco en el Paleógeno, pero en el Neógeno sí, y nosotros estamos aquí en el fin del Neógeno. Esto implica, o eso no implica que no había diversidad, y no había muchos géneros, muchas familias de corales. ¿Ya? Arrecifes y biodiversidad, siempre pensamos que son conectados entre ellos, pero no tanto, porque en tiempos del pasado había otros tipos de paleoambientes que ya no tenemos. El estudio de los corales, no voy a entrar mucho, no voy a hablar de detalle. El estudio de los corales fósiles es un poco complicado, demanda un poco de preparación. Aquí tenemos un ejemplo cómo se prepara una lámina delgada. Es como un preparado, este mide como 5 por 5 centímetros. Hay que estudiar las estructuras finas del esqueleto. Eso necesitamos para ubicar este coral en la taxonomía, en la familia, en el género, la posición sistemática. Y otro aspecto que nosotros hacemos es la morfometría. Estamos midiendo mucho, estamos trabajando mucho con estadística para entender qué constituye una especie de coral fósil. No tenemos material genético. Los biólogos, pues está muy fácil, toman un poco de las partes blandas de los corales y la estudian el material genético y la pueden ubicar, la posición taxonómica. Nosotros no podemos hacer eso porque ya no lo tenemos. El Cretácico ya pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué hacemos estos estudios de los corales fósiles? Claro, es como una historia, es una historia del mundo, es parte del completar los conocimientos, pero que están viendo aquí es un coral enfermo, es un coral que perdió sus algas con que vive o vivía en
en simbiosis. Y este se llama blanqueamiento. Se llama blanqueamiento por los algas dan color a los corales y aquí los algas desaparecieron. Y nosotros podemos ver prácticamente el esqueleto del coral que normalmente no estamos viendo porque está cubierto de las partes blandas y con las algas. El blanqueamiento es un efecto que existe como 30 años, 40 años y está relacionado con el calentamiento global. Y el estudio de la historia de los corales nos ayuda un poco a entender cómo reaccionan los corales a las temperaturas altas. Porque hay que saber que en el Cretácico las temperaturas eran mucho más altas que hoy, mucho más altas. Pero no había grandes tiempos de extinciones por calor, no se bajó la biodiversidad de los corales. Eso es debido a el tiempo, la gran velocidad con que ahora se incrementa la temperatura del mar, el agua marina. En el libro estoy hablando un poco de todo, un poco de morfología, ¿ya? Cómo es el esqueleto está construido, cómo se llaman las diferentes partes. Estoy hablando un poco de la sistemática, un poco hablando de la asignación de los grupos grandes, asignados como un coral, un grupo grande, una superfamilia, una familia. Y estoy dando también un par de ejemplos de México, de corales del Cretácico. Busqué escogí tres ejemplos. Aquí tenemos la República Mexicana. ¿Ya? El primero es aquí arriba, en el norte de Baja California. ¿Ya? Estos puntitos aquí. Esta es la formación Alicitos. ¿Ya? Es una sección potente, una sección muy potente de 7.000 metros, principalmente de rocas volcánicas, son vulcanoclásticos, pero también con carbonatos, con restos de plataformas carbonatadas que tienen muchos corales. Y es exactamente también una situación que los corales tenían que combatir con la influencia de los volcanes, ¿no? Vulcanismo contra organismos marinos. El segundo área es este es el norte del país, es Sonora. En Sonora tenemos citiclástica, tenemos rocas carbonatadas, plataformas del Aptiano, empieza en el Aptiano superior hasta el Albiano, ¿no? Es un poco más Barremiano superior hasta el Albiano inferior, también es Cretácico inferior, hay como muchos diferentes afloramientos en todo el estado. Y el tercer, quizás alguien de ustedes lo conocen, es el área de San Juan Raya. San Juan Raya estaba mucho tiempo conocido como Aptiano, pero no está más antigua, es como el Cretácico muy inferior, Valaginiano, Juteriano. Y quizás alguien lo conoce, son afloramientos impresionantes, y hay muchos fósiles, hay muchos corales, y eso es principalmente la parte de mi contribución. Gracias. Ese es el último punto. Yo también hago un poco de publicidad. Aquí nosotros organizamos cada par de años un curso sobre corales fósiles. Y la próxima vez va a estar en junio en 2025 en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Si alguien tiene interés, pues me puede contactar y le voy a proporcionar los datos. Muchas gracias. Gracias, doctor Janes. Pues sí, si alguien quiere tomar este curso, me parece que está abierto, no sé si está abierto a todo el público o es para universitarios, doctor Janes. No, es abierto a todo el público y no va a tener un costo. No, es libre Perfecto. de costo. Pero Ya, hay como los condiciones, yo estoy menos involucrado, es más la Facultad de Ciencias. perfecto. Bueno, pues si alguien quiere seguir aprendiendo de corales, primero lea su capítulo de corales del Cretácico y pues váyanse al curso y así ya tienen tanto la teoría y con el doctor Janes ahí la práctica. Muchísimas gracias. Y nos vamos al segundo capítulo que nos habla de bivalvos y gasterópodos, que está aquí el doctor Pedro García representando a todos los autores que están participando en ese capítulo. Adelante, Pedrito. Gracias. Voy a compartir una pequeña presentación que hicimos para presentarles
pues, lo que son las características de este capítulo. Ustedes me indican si ya la imagen se ve bien, Ya lo si es estamos clara. viendo. Ok. Entonces, bueno, los autores de este capítulo aquí están: la doctora Sara Quiroz, la doctora Rosalía Guerrero, un servidor y el doctor Francisco Sánchez. Pero no se ve en grande, Pedrito. ¿Quieres? Creo que sí le puchaste, pero creo que no se hizo grande. Solo estamos viendo A como ver, la versión editada. aquí en la pantalla lo tengo en grande. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo está abarcando la Aquí se ve totalidad. A ver, desplegado. déjame hacerlo de nuevo. Ajá, Ahorita ya la tengo en pequeño, ahí está en grande. No sé si sí. ya se ve. No. Pero bueno, no te preocupes, no pasa nada. Si quieres, solo te digo si va cambiando o si se atora ahí. Ok, entonces, bueno, pues les decía que estos son los autores, el capítulo es titulado. Debo decir a todos a todo el público que es un libro escrito en inglés en su totalidad. Entonces, bueno, pues partimos de ahí. Quisimos hacer, perdón, es que este ratón tampoco es el que uso, fue de emergencia. Miren, el capítulo tiene que ver con los gasterópodos bivalvos, que tienen realmente una historia evolutiva considerablemente grande durante todo el Camerozoico. Y además, de acuerdo a que presentan concha, que son, digamos, estructuras de protección y bastante resistentes en comparación con otros organismos que no las tienen, pues esto permite tener un registro fósil amplio, ¿no? Y a lo largo de su evolución como grupo, pues han habitan actualmente una gran cantidad de ambientes, de acuerdo a las adaptaciones y a esa evolución que presentan las especies, ¿no? Por otro lado, la morfología de su concha y las marcas de su actividad conservadas en los sedimentos antiguos nos van a proporcionar información sobre las características del sustrato, de los sedimentos en su momento, y la energía del ambiente donde pues, estos organismos vivían, ¿no? Estas especies. Vamos a hablar de especies. Una parte importante es el estudio, el análisis de la morfología funcional, que nos lleva a obtener datos paleoecológicos, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, en el caso de los bivalvos, la presencia de un pie, de sifones, Pedrito, creo que no están cambiando tus diapositivas. Si quieres, vete a hacerlo pequeño y pues cámbialo así como manual. a ver, no sé si ahí se ve, una, Ahí ya cambió. ¿sí? ¿Ya Sí, le vas a cambió? tener que cambiar así. Ajá. Ok, ok. Entonces, les decía que uno de los aspectos que se tratan en este capítulo es el de la morfología funcional, que nos lleva a obtener datos paleoecológicos, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, la presencia de un pie muscular y de sifones les permitieron a estos organismos tener ciertas ventajas evolutivas respecto a otros. Y en primer lugar, pues colonizar nuevos ambientes y tener un modo de vida infaunal, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Pudiéndose enterrar en el sedimento o perforando diferentes sustratos. Aquí un pequeño paréntesis, quiero decirles que solo seleccionamos algunos ejemplos de los puntos que trata el capítulo. No sé si aquí ya cambió, si se ve. Sí, ¿Ya se sí, ve sí el cambió. cambio? Ah, ok. Uno de los aspectos básicos que queremos compartir y que la gente, digamos, lo comprenda o comprenda parte del trabajo, es la comparación
con análogos modernos, ¿no? En este caso, y del lado derecho, en la parte de arriba, tenemos, a ver, déjenme ver si me permiten, no, es que estamos en este. Bueno, aquí en la parte superior derecha de la ilustración, tenemos un pecten que es actual, es una especie que vive, y abajo un pecten que es una especie fósil, el Mioceno. Pero si se fijan, tiene una sola aurícula en este caso, a diferencia de otros que vamos a ver, y lo mismo sucede con este ejemplar. En el caso de los vivos, estos, digamos, de este lado está la aurícula y acá hay un viso, así se llama técnicamente, es una especie, digamos, imagínense como una raicilla, una raíz que les permite fijarse al fondo, quedar fijos, ¿no? Y la aurícula permite balancear el peso. Entonces, podemos asumir a través de esta comparación que en los fósiles sucedía lo mismo, que estos vivían fijos al sustrato. Por el contrario, en estas otras especies, donde ahí están los nombres, estos son actuales, estos son ilustraciones de los fósiles, tienen dos aurículas bastante grandes y en este caso son nadadores, es decir, pueden estar desplazándose en el mar, en el fondo. Entonces, esto permite inferir precisamente que en estos fósiles pues, tenían también movimiento desde hace millones de años. Bueno, son ejemplos para que vean lo importante que resulta el análisis de la morfología funcional y además de otros aspectos, ¿no? Se trata, hay un pequeño espacio, pequeño apartado en el libro que habla sobre un grupo de bivalvos conocidos como rudistas. Aquí en la parte izquierda de la pantalla ustedes ven algunas de las formas. Pues en realidad, a pesar de ser bivalvos, digamos, si no conocemos el grupo, pues decimos que son formas muy raras, muy diferentes a lo que conocemos como bivalvo, ¿no? Por ejemplo, de las almejas comunes. En este apartado, pues, se abordan temas sobre su forma, sus adaptaciones, o sea, su morfología funcional, y se reconocen diferentes morfotipos, los elevadores, los encrostantes y los recurrentes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Estas imágenes son de internet, pero en el capítulo se dan ejemplos de México, algunas ilustraciones, pero bueno, esto es para dar una idea de qué tan abundantes podían ser en un momento dado, vivieron durante el periodo Cretácico. Aquí tenemos otras ilustraciones, la de la izquierda arriba es, digamos, un afloramiento en España. Ahí sí, digamos, las fotos son originales porque ahí estuvimos. Algunas reconstrucciones son exactamente lo mismo, pero para que se den una idea, ¿no? Y ya no están en posición de vida, están tumbados, pero deberían estar erguidos. Y a la derecha, pues otro tipo de rudistas, los titanosarcolites, de los que tenemos muchos en Chiapas y que vivían prácticamente flotando a la interfase sedimento-agua, de acuerdo a lo que va a estar explicado ya con detalle en el capítulo. Por eso los invitamos a leerlo. Es realmente información muy resumida, muy básica. Pasamos a la siguiente imagen, donde se abordan también en el capítulo aspectos interesantes sobre las condiciones de vida y adaptaciones de bivalvos de agua dulce. Ese es un pequeño segmento.
y en otros aspectos se describe el registro icnológico, es decir, las huellas o marcas que dejan los organismos en el sedimento al realizar ciertas actividades o conductas, ¿no? Estas marcas, huellas, se conocen técnicamente como fósiles y nos van a representar y se han interpretado como marcas de locomoción, perforación, como en este caso que estamos viendo a la izquierda, abajo, bivalvos perforadores de madera. En este otro caso, bueno, unos bivalvos ya perforados, pues, gasterópodos. Hay ejemplos en el capítulo y abajo a la derecha, pues un ejemplo de bivalvos fósiles que perforan roca o coral. Aquí un ejemplo donde se analiza esta morfología funcional de gasterópodos y los aspectos ecológicos que se desprenden. Las bases para realizar el análisis paleometal a partir de las conchas fosilizadas de los gasterópodos, ¿no? De sus marcas de actividad, pues también es, digamos, a partir de comparación con las especies actuales. Ejemplos, la preferencia de hábitat o la forma de alimentación. Entonces, en una parte de este capítulo se analiza parte de lo que son las marcas que se dejan, que se registran en los sedimentos, después ya en la roca cuando se convierte en tal. Y aquí del lado derecho pues tenemos unas marcas de Radulignus que se explican también y se tratan en el capítulo, nos están representando una forma de alimentación, en este caso de gasterópodos y desde muy antiguo. Entonces aquí se ven donde está el título de Radulignus, vamos a ver las marcas, unas formas de abanico y en la parte superior van a la explicación de cómo se habrían hecho las marcas, digamos, en comparación con actividad similar en gasterópodos, ¿no? En la siguiente, bueno, hay una parte muy interesante para aquellos que les gusta, tienen mucho interés en aspectos ambientales. Pues explicamos, doctor Francisco Sánchez, que es el encargado de esta parte, estudiando aspectos geoquímicos en conchas fosilizadas, pues básicamente nos permiten tener información sobre la temperatura antigua del mar, la salinidad, el pH, donde vivieron estas especies. Aquí precisamente, bueno, pues hay una foto, aquí sí encontré una foto de buena definición del doctor Francisco Sánchez, ahí está precisamente uno de los laboratorios donde procesa las muestras, y del lado izquierdo tenemos los resultados, análisis geoquímico, unas conchas del estado de Chiapas, ¿no? Ya, si a alguien le interesa, pues nos escribe y le podemos mandar un de ¿no? Son de manera general algunos de los aspectos que se abordan en el capítulo. A mí me parece muy interesante. Repito, solo es una probadita esto, ¿no? Y es explicado de manera muy general. Pero les invitamos a que lean el capítulo y las explicaciones ahí detalladas. Debo decir también que al final del capítulo hay una tabla muy extensa de datos que pueden ustedes revisar sobre las localidades donde se han encontrado gasterópodos y bivalvos fósiles en México, la edad,
el ambiente que representan de acuerdo a la asociación de especies, etcétera. Es una recopilación bastante amplia, pero muy útil para aquellos interesados en continuar con los estudios sobre bivalvos y gasterópodos fósiles. Con esto yo termino mi intervención. Gracias por su atención y pues espero que haya sido de interés y que haya motivado algunas personas del público a leer con detalle este capítulo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pedrito. Qué interesante, porque además es un grupo, pues estamos hablando de bivalvos y gasterópodos, dos de los grupos más representados en el registro fósil en México. Entonces, ya me quiero imaginar las maravillas que vienen en el capítulo, y pues ustedes que son los especialistas. Y que, ¿cuántos años ya llevas, Pedro, trabajando bivalvos? Bueno, en realidad a partir del año 2000 más o menos, de manera constante del año 2000 para acá, pero antes, bueno, con algunas incursiones en ellos, en algunos grupos, pero bueno, más o menos, ese es el tiempo. Wow, pues bueno, y esta tabla que dices de recopilar un montón de información, creo que es súper valioso que también eh, hicieron esa chamba de ponerse a buscar de qué edad son, de qué ambiente, etcétera. Pues wow, parece que está súper completo. Pues muchas gracias por venir a hablarnos, Pedrito, sobre el capítulo dedicado a bivalvos y gasterópodos. ¿Y qué les parece si nos vamos al capítulo que estaba dedicado a lofoforados con nuestro querido Sergio González Mora? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que trató este capítulo. Adelante. Perfecto. Pregunto si se puede ver mi presentación, ¿sí se ve? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues agradezco la oportunidad de estar aquí para poderles platicar un poquito acerca del capítulo en el que me tocó participar y en el que vengo en representación para hablarles un poquito de este capítulo que se titula Los fosforados fósiles, generalidades y aplicaciones en la interpretación de paleoambientes. Y como ustedes ya saben, este es un capítulo que forma parte de este gran libro que recientemente se acaba de publicar. Bueno, este capítulo pues está elaborado, dirigido principalmente, encabezado por el doctor Francisco Sourtobar, y quien propuso el tema, propuso que trabajáramos un tema de lo fosforado, y quien invitó tanto a la maestra en ciencias Lourdes Martín como a mí, el maestro en ciencias Sergio González Mora, y el cual nos invitó justamente por nuestra experiencia en grupos de lo fosforados a contribuir en este capítulo. Bueno, el capítulo versa sobre estos grupos de organismos que se conocen como lofoforados, es decir, aquellos que contienen un lofóforo, es decir, una estructura tentacular ciliada con la cual los organismos generan corrientes que atrapan las partículas alimenticias y con las cuales se alimentan. Este grupo tradicionalmente digamos, se han identificado tres grupos principales que van a ser los braquiópodos, los foronidios y los briozoos, siendo los braquiópodos y los briozoos los dos grupos principales en que van a tener, digamos, el registro fósil sumamente maravilloso y espectacular, ¿no? Entonces empezamos con esta idea, trabajar con las generalidades de este grupo, hablar de su morfología, de su filogenia y de su evolución. Sin embargo, algo que también nos ha ocurrido recientemente en el laboratorio es que empezamos a trabajar con nuevos grupos de organismos, como pueden ser los elderoloideos, que son grupos que ya revisando la bibliografía actualizada y empezando a trabajarlos, uno se da cuenta que en realidad son grupos que se identifican también como lofoforados. Entonces, aprovechamos esta oportunidad del capítulo para incluir grupos de organismos que se han afirmado recientemente afinidad con el grupo de lofoforados, que de hecho en el capítulo lo nombramos como lofoforados putativos, dado que, pues, a pesar de que se han propuesto, uno puede buscar en los libros de paleobiología de invertebrados y normalmente son grupos que se ignoran, no se toman en cuenta. Sin embargo, aprovechamos esta oportunidad para exponerlos, ¿no? También su morfología y su historia evolutiva, ¿no? Dentro de estos grupos, pues destacamos a los tentaculoideos,
los microcónquidos, los elderélidos y los yolítidos. Estos grupos son sumamente interesantes, sobre todo particularmente los microcónquidos y los elderélidos, que son grupos que recientemente hemos encontrado en México, presentes en localidades mexicanas, en localidades paleozoicas, y que claramente fueron un aporte muy interesante para la distribución e identificación de estos grupos, ¿no? Bueno, aprovechando que los lofosforados en su mayoría, por esta estructura que les comenté del lofóforo, que es una estructura ciliada con la que generan corrientes, esto los obliga a la mayoría de ellos a tener una naturaleza sésil, y asimismo por sus hábitos suspensívoros son fuertemente influenciados por las condiciones del ambiente, por lo cual su morfología prácticamente es un reflejo de dónde viven, ¿no? Normalmente se dice que los lofosforados, su morfología, más que hablarnos de su filogenia, nos habla más bien del ambiente en el que habitan, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, pues lo que nosotros recurrimos fue explicar un poquito de las características que tienen estos lofosforados que nos permiten determinar condiciones como la profundidad, la temperatura de las aguas, la turbidez de las aguas, el tipo de sedimento en el que vivían, los expusimos de esta manera en el capítulo. Y bueno, tomando esto en cuenta, pues aprovechamos para empezar a platicarles un poquito acerca del registro fósil de estos lofosforados en localidades mexicanas y cómo este registro fósil se ha utilizado para dar interpretaciones paleoambientales, como es el caso cuando en uno de los primeros apartados que mencionamos va a ser el caso de los braquiópodos presentes en el Carbonífero de México, tanto de localidades en Oaxaca como de Tamaulipas, donde hablamos de morfologías que se asocian a ambientes de alta energía, de alta sedimentación. Asimismo, también de otra forma, también hablamos particularmente de unos braquiópodos que son muy padres, que se encuentran en Coahuila, en el Pérmico de Coahuila, en la región de las Delicias, donde hay unos braquiópodos en formas de conito, que estos braquiópodos en forma de conito se les conoce como riptofenidos y que normalmente se atribuye que es una convergencia evolutiva por ejemplo, a la forma que tienen algunos corales solitarios o los bivalvos rudistas, ¿no? Que vimos en la plática anterior, ¿no? Bueno, también otro de los recorridos que aprovechamos a hacer fue hablarles un poquito de la morfología de los briozoos, que los briozoos son un grupo fantástico para interpretar condiciones ambientales, dado que la distribución prácticamente de su forma colonial, pues se atribuye prácticamente a ambientes de depósitos muy específicos, ¿no? Entonces aprovechamos la oportunidad para explorar un poquito de cómo estos géneros de briozoos encontrados en localidades de Oaxaca, principalmente en la formación Ixtaltepec, muy cerca de Nochistlán, de cómo estos podían servir o ser muy útiles para interpretar condiciones paleoambientales. Y finalmente, el último ejemplo que ponemos es un ejemplo que a nosotros nos fascina particularmente porque es la combinación de una localidad donde van a estar presentes varios tipos de lofosforados, en donde encontramos braquiópodos, briozoos, microcónquidos y eldereloideos los encontramos asociados, interactuando entre ellos, ¿no? O sea, el braquiópodo es el sustrato y los briozoos, elderélidos y microcónquidos viven sobre las valvas de estos organismos, ¿no? Encontrar este tipo de asociación permitió hacer estudios como el que hizo una de nuestras autoras, Lourdes Martins, en su tesis de licenciatura, donde hace un análisis para tratar de identificar cómo, qué preferencias tenían los lofosforados, los briozoos por las valvas, si preferían la valva ventral o la dorsal, si preferían estar cerca de la comisura o lejos de la comisura de los braquiópodos, si los braquiópodos estaban vivos o muertos al momento del depósito. Entonces, es un tipo de aplicaciones muy interesantes que se le puede dar a los lofosforados que nos lo permiten gracias a su morfología, ¿no? Y bueno, aquí es de destacar que también hacemos mucho énfasis en la importancia de muchos hallazgos de lo que se han hecho de lofosforados en México, porque, por ejemplo, tenemos el caso de los elderélidos que se encontraron en la formación Paso Hondo de Chiapas, que esos elderélidos que se encontraron ahí son el elderélido más reciente a nivel mundial que se ha encontrado, ¿no? O sea, es un grupo que se pensaba extinto y se volvió a encontrar en el Pérmico de México, y lo cual también es un hallazgo muy interesante porque tiene implicaciones incluso paleogeográficas interesantes, ¿no? Porque el anterior estaba en Rusia, y entonces es una contribución interesante y que también es importante destacar el aporte que tiene el registro paleontológico de México hacia el mundo, ¿no?
Y bueno, finalmente, pues esperamos que este capítulo sea una contribución importante para aquellas personas que estén interesados en los lofoforados. Primeramente, es un capítulo que va a permitir que la gente se acerque, estudie las generalidades de los grupos, que se pueda acercar a estos grupos desconocidos para muchos, como son los microcónquidos, elderélidos, tentaculítidos y yolítidos, para aprender un poquito más de ellos y además ver la importancia que tienen estos dentro del registro paleontológico mexicano y ver como ejemplos algunos estudios que se han hecho en el país donde se utilizan las características de los lofoforados para identificar paleoambientes. Entonces, agradezco pues su atención, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Y sí, como dices, es un grupo que creo que no le entramos muchos, incluso en la paleontología, de repente están ahí en el registro fósil y como que no los entendemos muy bien. A veces no los consideramos en los estudios porque ni sabemos qué son, pero mira, qué bueno que ya se pusieron a hacer como un capítulo dedicado a los fosforados y que demuestra también que pues hay personas en México que los están estudiando y eso también está increíble. Qué bueno que está por acá el capítulo y pues no se lo pierdan. Es un capítulo que habla nada más de los fosforados. Y bueno, si quieren, nos vamos al capítulo que va a presentar nuestra querida Rosalía, que va a hablar de artrópodos como proxies de ambientes. Sí, hola Adriana, buenas tardes. Hola, hola. Espérame, déjame compartir. Espérame. Am, espérame. Veamos. Y ¿ya la ves? Listo, listo, ya se ve. Perfecto. Perfecto, va. Ok, bueno, les voy a platicar brevemente de este capítulo. Este capítulo es una recopilación sobre los estudios sobre artrópodos fósiles que se han encontrado en nuestro país. El capítulo lo escribimos una servidora y el doctor Francisco Javier Vega, que no pudo estar aquí porque tenía un viaje programado con antelación. Él, como saben, es un especialista en este grupo y bueno, ahorita veremos más o menos de qué verse. Uy, ok. Sí vieron el cambio de diapositiva, ¿verdad, Adriana? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Entonces, les voy a platicar brevemente las partes que tenemos en el capítulo. En la primera parte tenemos conceptos básicos. Sabemos que México tiene una diversidad importante de artrópodos. Y lo que nos pareció interesante en el capítulo es ver que cuando haces una revisión sobre artrópodos fósiles, el conocimiento es realmente heterogéneo. Hay grupos que han sido muy atendidos y hay otros que no tanto, pero esa atención que han tenido los grupos, pues no es solamente debido a la falta de especialistas, sino que también se debe a la misma naturaleza de los fósiles. Entonces, en este primer apartado, hablamos precisamente de los procesos de fosilización más comunes que tienen los ejemplares de artrópodos fósiles. Hablamos de por qué son buenos proxies ambientales, por qué estos artrópodos nos pueden estar dando idea de cómo eran las condiciones de humedad, de vegetación, de radiación solar, etcétera, etcétera, y cómo se utilizan en las condiciones paleoambientales, ¿no? También damos un breve resumen, una breve panorámica de cuáles son precisamente todos estas técnicas que se utilizan actualmente, ¿no? Y bueno, aquí en la figurita les presento a manera de enganchar al lector, pues una breve panorámica de todos estos artrópodos que tenemos en nuestro país. Ustedes saben, los que nos dedicamos a biología, que los artrópodos los dividimos tradicionalmente en dos grandes grupos monofiléticos. Unos son los quelicerados y otros son los mandibulados. Los quelicerados o quelicerata son aquellos que se distinguen porque tienen un par de apéndices en la cabeza, los quelíceros, que primariamente los utilizan estos organismos para alimentarse. Dentro de estos quelicerados, pues tenemos dos grupos, lo que serían las arañas y lo que serían los ácaros. En el libro abordamos brevemente las generalidades de cómo reconocer una araña, morfológicamente por qué son distintivas de los ácaros y
hacemos también una breve recapitulación de cuáles son los ejemplares fósiles que se han hallado en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, podemos resaltar que tanto en arañas como en ácaros, la fuente más diversa de ejemplares fósiles está representada en el ámbar de Chiapas, aunque en el caso de arañas, pues ha habido el hallazgo de algunos ejemplares, tanto en Coahuila como en Puebla, ¿no? Aunque son grupos que son, a mi parecer, muy bonitos, muy carismáticos y demás, aparentemente no es que haya pocos ejemplares, más bien aparentemente no hemos volteado los ojos a ver si hemos encontrado un poco más, ¿no? También resaltamos en el libro que hay varias colecciones, hay ejemplares que están no solamente en el país, sino que también están en colecciones extranjeras y que, bueno, también esto ha contribuido un poco al desconocimiento que tenemos de la fauna de este tipo fósil de nuestro país. En cuanto a los mandibulados, que como bien lo dice su nombre, son aquellos artrópodos que se distinguen por tener mandíbula, pues hacemos una breve recapitulación de los hallazgos de los crustáceos, que bueno, como les decía, el doctor Vega es especialista y ha dedicado muchísimo tiempo al estudio en diferentes yacimientos fosilíferos a lo largo del país. Hablamos de todos estos registros. Él habla de diferentes localidades que están desde el norte, en el centro y en el sur de México. Habla de diferentes ejemplares que se han encontrado en depósitos lagunares, como los que tenemos en esta diapositiva, o, por ejemplo, ejemplares en depósitos que corresponden a estuarios, ¿no? Aquí está una diversidad importante, como por ejemplo isópodos, los ostrácodos que se encuentran en muchísimos lugares. Tenemos también, por ejemplo, cangrejos, tenemos anfípodos. También tenemos una diversidad importante de crustáceos en ambientes continentales, en ambientes terrestres y en ambientes dulceacuícolas. Principalmente tenemos isópodos y aquí tenemos una ilustración con varios de estos ejemplares que si los ven, bueno, pues además de ser muy interesantes, son muy atractivos visualmente, ¿no? Muchos de ellos se han encontrado precisamente en los yacimientos de ámbar de Chiapas, pero bueno, por acá abajo pues pueden ver que hay diferentes hallazgos en otro tipo de roca. Y otra parte del capítulo también habla del registro fósil de insectos. Los insectos son de estos grupos que a todo mundo les gusta. Siempre que le preguntas a un biólogo qué le gusta, pues es muy probable que además de los dinosaurios te digan que los insectos. Y algo que también llama la atención es que cuando volteamos a ver el registro fósil, pues no hay mucha noticia de ellos. Por ejemplo, si vemos de coleópteros, pues encontramos algunos pocos hallazgos en Chiapas, en Chihuahua. Hay un grupo de insectos que son los quironómidos, que son un tipo de mosquitas muy particulares, chistositas, que han encontrado también en el ámbar de Chiapas, pero también existe un registro de subfósiles, es decir, de ejemplares del Holoceno en Yucatán, y que son importantes porque en otros países, en otros lugares del mundo, principalmente en Europa, en yacimientos que están cerca de los polos, resulta que han sido buenos indicadores ambientales, ¿no? Hablamos no solamente de los hallazgos de los insectos, del registro de los cuerpos, sino que también hablamos un poco de los hallazgos de los ignofósiles que hay, producidos precisamente por insectos, y concluimos este capítulo precisamente hablando de cuáles serían las posibles panorámicas o cuáles serían las posibles líneas de investigación futuras, ¿no? Nada más para terminar, el capítulo tiene la intención, al igual que muchos de los compañeros que me han antecedido que lo han mencionado, no solamente de ofrecer un breve recuento de todos los hallazgos de los diferentes grupos, ¿no? También pretende animar a todos aquellos que están interesados en la paleontología a que vean cuáles son los campos que todavía falta por explorar en nuestro país, ¿no? Y creo que eso también es importante resaltar del libro, que aunque tenemos camino andado, pues todavía tenemos algún trecho muy largo que recorrer.
y ofrecemos precisamente las bases para cualquiera que esté interesado que lo pueda abordar. Y pues básicamente sería esto del capítulo, Adriana. Pues muchísimas gracias y gracias a los 4 que vinieron aquí a hablarnos de sus capítulos en el libro. Y pues ya por último, Rosalía, no te me vayas, dinos dónde lo podemos conseguir, tú que eres también editora y que te costó trabajo esto de estar, pues ahora sí que eh, organizando. La otra vez me quedé pensando, pero son como si son 20 capítulos y hay más de un autor por capítulo, pues son como, ¿qué te gusta? 60 personas por ahí que estuvieron organizando en el libro. Fíjate que la verdad no nos hemos sentado a contar, ese dato te lo prometo que te lo tengo próximamente, pero, bueno, los que nos están viendo y que probablemente no sepan cómo se organiza esta parte de edición de los libros, normalmente con quien te pones de acuerdo es con los autores de correspondencia, ¿no? Hay un autor responsable, el autor de correspondencia por cada capítulo, y él es el que se pone de acuerdo con el resto de los autores, ¿no? En realidad uno como editor, pues más bien tiene contacto directo con solamente una persona por capítulo. ¿Dónde lo pueden conseguir? Como es de la editorial Springer, pues tienen dos opciones. Una es que vayan directamente a la página de Springer, a los productos que ofrece, y la otra es en Amazon. Y la ventaja de Amazon es que tiene bonitas y cómodas mensualidades para comprar el libro. Ok. Oye, y las universidades también pueden pedir el libro desde vía biblioteca, ¿no? Ah, bueno, sí, como ustedes que, por ejemplo, están en la UNAM, ustedes sí tienen convenio por Springer, ¿no? Entonces, muchos de los estudiantes y de los profesionales que están en estas instituciones y que tienen el convenio, pues pueden acceder al libro. Pero, por ejemplo, la mía no tiene. Sí. Entonces, pues Ok. no hay muchas opciones. Perfecto. Bueno, pues ya para despedirnos, no sé si quieran agregar algo, si quieren, vámonos por orden, así como empezamos con los corales. El doctor Hannes, adelante. No, no sé qué decir. A mí me gustó esta invitación porque me dio la oportunidad a zoomar un poco. Ya, yo he publicado en 2016 un libro muy voluminoso, pero es un libro voluminoso, cuesta mucho dinero y es un lenguaje muy técnico. Entonces, en este capítulo podía como cortar un poco y incluir datos nuevos y yo creo que es una buena introducción al final. Así es. Perfecto. El doctor Pedro. Es solamente dar las gracias por la invitación y también pues a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues que a través de estas charlas pudieran interesarse más en estos temas que por una parte nos están contando la historia de la vida sobre la Tierra, que es muy importante de conocer, muy atractivo, ¿no? Y sobre todo la utilización del registro fósil, su análisis, para poder entender mucho mejor cómo vivían, qué comían, cómo se reproducían, etcétera, ¿no? Entonces, a través de todos estos estudios podemos saber un poco de diferentes momentos del pasado geológico, quiénes habitaban la Tierra y qué hacían, cómo se comportaban. Entonces, ese es creo uno de los aportes de este libro y despertar en ese momento la imaginación de la gente para entender un poco más la historia de la vida sobre la Tierra, una historia muy, muy, muy larga de millones de años, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos los participantes, a Sergio, a Janes, Rosalía. Me dio mucho gusto saludarlos. Adrianita, un abrazo para todos y muchas gracias. No, gracias a ti, Pedrito, por acá, Sergio. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de poder participar aquí y tanto aquí en la presentación como también la oportunidad de participar en el libro.
porque como también ya mencionaron anteriormente, pues son temas que a nosotros personalmente son temas que nos gustan, que nos apasionan, que escribir un capítulo pues involucra que nosotros le volvamos a leer cosas que ya hemos leído y leer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, compartir las cosas que sabemos y que queremos que las demás gentes entienda y que vean que hay cosas muy padres. Y también pues fue una oportunidad para contribuir, fueron cosas, digamos, como que descubrimos en el transcurso del capítulo, fue en el caso de las ilustraciones, que en nuestro caso particularmente eh, fueron hechas por Lourdes Aguilar Martín, que fue también coautora del capítulo. Ella, justo porque tiene esa experiencia en los fosforados, pudo hacer ilustraciones que no existían de los fosforados, como el caso de los elderélidos, que yo Wow. creo que en este libro, pues es la primera ilustración donde hay un elderélido en posición de vida, donde está su lofóforo y todo, y que yo que he trabajado elderélidos, pues me impresionó mucho ver esta imagen, ¿no? Verlo vivo. Entonces son contribuciones que pues ahí se van sumando y que esperamos que pues ayuden, que la gente lea, que vea y que ojalá pues sea un aporte a futuro pues, para la paleontología mexicana y más allá. Sí, claro que lo es. Como les decía, en la sesión pasada, creo que es el aporte más actualizado del estatus de la paleontología en México. Y si están estudiando biología, si están interesados en la paleontología, sí o sí tienen que, pues, revisar este libro. Y Rosalía, Pues déjame aprovechar para agradecerte a ti nuevamente la oportunidad de estar aquí. Déjame aprovechar también para agradecerle a Sergio, a Janes y a Pedro, que no había yo tenido oportunidad de coincidir con ellos personalmente. Mil gracias por sus aportes como autores. Y bueno, invitar a la gente que nos está viendo, ¿no? A que lea el libro, ¿no? Ya lo han resaltado, creo que es una fuente de información importante, está actualizada, pero sobre todo tiene estos aportes de muchísima gente y eso enriquece precisamente este texto, ¿no? Que va sobre diferentes visiones y va sumando la experiencia de diferentes personas que se han dedicado a trabajar en paleontología mexicana, ¿no? Entonces creo que eso es lo que refleja al final la obra, ¿no? El trabajo de muchísimas personas. Entonces, creo que son buenas bases para los paleontólogos futuros que quieran dedicarse a esto. Muchas gracias, Adriana. totalmente. Y bueno, pues hoy vimos invertebrados y el próximo jueves nos vamos con los vertebrados. Vamos a hablar de anfibios, de reptiles, mamíferos e incluso de ignofósiles de mamíferos. Así que, geoexploradores, no se lo pierdan. Nos vemos, seguimos con este libro maravilloso, pero ahora nos vamos a los capítulos de vertebrados. Muchísimas gracias por haber venido y aceptar la invitación aquí en Geoexplora. Les mandamos un abrazo a los diferentes estados donde se encuentran. Y pues nada, cuando quieran, esta es su casa, también pueden venir aquí a platicarnos de lo que hacen cada uno en sus diferentes ramas de la paleontología. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós, exploradores. Nos vemos el próximo jueves aquí en el canal de GeoExplora para seguir hablando de este bonito libro, pero ahora nos vamos con los capítulos de vertebrados. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Ya no les mandé saludos. Estaban aquí Eduardo Jiménez, que dice saludos a los colegas, Apple Cherry, que dice Holly, Carlos Aranguti, de la familia Aranguti, que dice saludos, Sara Islas, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos el próximo jueves. Gracias.